Fíjese que dentro de los cambios que pues ya aprobó el Congreso para las leyes secundarias que van a regir a Petróleos Mexicanos está el hecho de que pues Pemex ya no contará con un representante sindical para la toma de decisiones en cuestiones operativas para el manejo de la petrolera. Y bueno, pues esto ha causado pues bastante extrañeza en una empresa donde el sindicato siempre había tenido un papel pues importante en la toma de decisiones. Para platicar de este tema nos acompaña y le damos las gracias. Está con nosotros Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector energético, en su momento también consejero profesional de Pemex. Fluvio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio, con el gusto de saludarte y dirigirme a tu público siempre es un privilegio y en No, efecto un gracias amigo a ti por tu conversar. tiempo, Fluvio, como siempre, que nos acompañes en este lunes. Pues, ¿cómo ves este desprecio al trabajador en un gobierno de izquierda y en la empresa más importante del país? Bueno, hay que decir que esta ausencia del sindicato, de la representación de los trabajadores en el Consejo, se originó en la reforma de 2014, al momento de la legislación secundaria, en la reforma constitucional. Sí. En 2013 no se había previsto tal, pero ya en 2014, y además nunca se explicó por qué, mientras que en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad sí subsistió y de hecho se ratifica en las leyes que recién, las iniciativas que recién se aprobaron y que están ya a horas de convertirse en ley vigente, se preserva la representación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, se preserva la ausencia en Petróleos Mexicanos cuando, por razones históricas, como ya lo esbozabas al inicio, en realidad Petróleos Mexicanos pues tiene una larguísima tradición desde su surgimiento en Sí, claro. junio de 1938, cuando se formaliza la creación de Pemex, ¿no? Unos meses después de la expropiación, con los activos expropiados, con los activos de Petromex, que era la empresa pública que se había creado en 1935, y lo que aún estaba bajo la jurisdicción de la Administración General del Petróleo Nacional, que era la derivación del Departamento del Petróleo. Bueno, al crearse Pemex, pues hay una etapa que se conoce incluso como la Administración Obrera de Pemex, igual que la hubo en ferrocarriles, ¿no? Ujú. Es decir, los trabajadores tomaron, por las razones históricas que todos aprendimos en la primaria, ¿no? Sí, El hecho de que los técnicos hubieran ido, pues en realidad era un sindicato, además un sindicato muy de izquierda, con una muy fuerte influencia en ese momento del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Entonces, ese sindicato es básicamente quien permite, o los trabajadores afiliados al recién creado sindicato. El sindicato también se creó en 1935 con la fusión de varios sindicatos de empresas, y son quienes toman en su control básicamente, aunque hay el nombramiento del licenciado Cota por parte del general, y es sí. hasta la llegada de Efraín Buenrostro cuando ya propiamente hay una administración como tal de Pemex, con todo lo que conocemos, y durante muchos años el Consejo estuvo integrado por 6 representantes del gobierno y 5 del sindicato, y en 2009 fuimos adicionados, agregados los 4 consejeros profesionales. Yo tuve el privilegio de ser, como lo recordabas, y Sí. éramos 15 miembros, ¿no? Entonces creo que fue sorprendente en su momento el que se excluyera la representación de los trabajadores, porque además incluso se pudo haber puesto una fórmula que fuera así: un trabajador electo, ahora sería incluso más sencillo, el voto universal secreto y directo, como por ejemplo ya son las elecciones para la dirigencia sindical. En muchas, en general, en Petrobras así se elige a la representación de los Claro. trabajadores, en Ecopetrol también, o sea, en Colombia, y en Europa pues es obligatorio. En Europa hay una directiva donde, a partir, ya sea las empresas públicas o privadas, a partir de un cierto número de miembros, creo que 500, no estaría muy seguro, pero bueno, a partir de un cierto número de empleados, tiene que haber una representación en los consejos de los mismos. Entonces sí causa sorpresa que se haya mantenido, ¿no? Insisto, tenemos ya una década con esta ausencia, pero me parece que sí debió haberse subsanado, porque entonces, cuando la representación de los trabajadores participa en el proceso de toma de decisiones estratégicas, pues ya es más complicado que se atrinchere, ¿no?, en Sí. posiciones estrictamente gremiales, que es lo que ocurre normalmente. Incluso hay un ejemplo en México de la diferencia que puede dar, sin decir que eso fue la causa de la quiebra,
pero ciertamente un elemento que jugó en ello, en el caso de Mexicana, por ejemplo, es que ahí estaba ausente la representación de los trabajadores, mientras que en Aeroméxico sí está presente. Y pues claro, cuando tú formas parte y tienes de primera mano los números, pues entiendes las dificultades. Aeroméxico sigue volando, Mexicana ya no. Insisto, no quiero decir que eso fue la única causa, pero sin duda jugó un papel la ausencia o presencia de la representación de los trabajadores. Rubio, y además esta decisión pues se da en un contexto que es complicado para Pemex en la parte laboral, donde pues ya han empezado los despidos, ¿no? Se habla de que por lo menos el 5% de la plantilla de Pemex en los próximos meses irá para afuera. Sí, si bien pudiera no haber un número o un objetivo numérico tan definido, lo cierto es que será el resultado natural del proceso de reintegración, porque de manera pues normal, de varias funciones que hoy están pues divididas en las subsidiarias que todavía subsisten hasta que se hagan los cambios, pues tendrán que ser fusionadas, ¿no? Eso es de manera muy natural. Entonces es altamente probable que como simplemente el proceso normal de reintegración de petróleos mexicanos de manera pues, natural va a dar este resultado, ¿no? Entonces creo que más que nunca hubiera sido muy importante esta reincorporación. Bueno, las leyes no están escritas en piedra. Yo creo que ante la complejidad de todo el paquete legislativo por ahí se fue esto, pero me parece que sí es muy relevante, sobre todo como dice en un gobierno de izquierda, pues tener la voz de los trabajadores, porque recordemos, las leyes no se escriben pensando en alguien en particular. Este mismo sindicato ha sido un sindicato muy distinto a lo largo de la historia, ¿no? Platicamos su origen con una gran impronta del Partido Comunista que se mantuvo incluso en ciertas secciones entrados los años 50, ¿no? Donde todavía hubo gran influencia. Es un sindicato que hoy empieza a tener cierta vida democrática a partir de la reforma laboral de 2019. Entonces, creo que esto tendría que ser algo que se revise próximamente, ¿no? Porque sí es importante, porque además, mira, Rogelio, obliga incluso a la administración a elaborar más propuestas, en particular las que tuvieran que ver con eventuales cambios en la plantilla, pero también en las decisiones estratégicas tener el punto de vista de quienes operan en la práctica, pues es muy relevante, claro. ¿No? Entonces esperemos que por ahí haya la voluntad de revisar esto, ¿no? Porque parecería también que les genera cierta incomodidad el sindicato, ¿no? En su momento, pues sí recordamos los episodios donde pues el líder sindical era contestatario al propio gobierno. Ahora pues se ve un ambiente pues un poco de más colaboración en los últimos años, pero como tú dices, dadas las decisiones que se tienen que tomar fuertes en Pemex, pues la voz del trabajador debe escucharse. Así es, y creo que eso es algo que el Estado mexicano como tal tiene que empezar a comprendernos. Ha sido como tal, como Estado, ¿no? Más allá de los gobiernos específicos, al que pues por la forma en que se estructuró con un diseño corporativo de las relaciones laborales, pues se le dificulta a veces tener enfrente lo que es muy normal en el mundo, sindicatos independientes combativos en estos sectores de industria. Mira, eso es casi del libro de texto de Marta Harnecker, ¿no? Lo que veíamos los viejos militantes cuando éramos adolescentes. Por supuesto. ¿No? Porque, hubo huelgas en Noruega del sector petrolero, ha habido huelgas, en Francia pararon todas las refinerías hace algunos años, no se colapsó el país por su capacidad de almacenamiento, en Brasil ha habido huelgas. Es un sector que suele ser muy combativo, pero creo que un gobierno quiera propiciar eso para liberar justamente las fuerzas sociales al interior de nuestra principal empresa, y eso sin duda, aunque pudiera haber turbulencia en el corto plazo, yo estoy convencido que va a ayudaría mucho en el diseño de una estrategia a largo plazo, porque hay una relación clara de corresponsabilidad en las decisiones. Yo tuve esa experiencia, yo viví la presencia de entonces 5, ni siquiera 1, eran 5 de 15, 5 sillas, fueron 5 de 11, ¿no? Entonces siempre era importante pues argumentar más, precisar más, y ese esfuerzo también redunda al final de cuentas en la eficiencia operativa. Por supuesto, pues todo un tema muy interesante, sin duda alguna, el papel del sindicato en la gestión de Pemex, y queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, Fluvio Ruiz, analista del sector energético, en su momento consejero profesional de Pemex.
No, al contrario, muchísimas gracias, mi estimado Rogelio, y pues aquí estamos. Claro que sí. Buen inicio de semana. Gracias. Igualmente, un abrazo.